Ahora sí, dale palmas al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos amados, vamos a ir directamente a la palabra sin perder nuestro tiempo. Gloria al Señor. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 5. Gloria al Señor, como lo hicimos la semana pasada. Y vamos a ir a la parte número 2. La parte número 2. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí sí está bien si se pone de pie. Amén. Gracias. Gracias a los que se pusieron de pie. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 5 para empezar. Hechos capítulo 5, versículo 5. Usted se va a sentar y después vamos a continuar. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 5, dice así la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Puede sentarse, mi amado. Gloria al Señor. Vamos a hacer un poco una remembranza porque esta es la parte 2 de Hechos capítulo 5. En nuestra última lección aprendimos que Ananías junto a su mujer Zafira habían cometido dos faltas. Diga conmigo, dos faltas. Gloria al Señor. No le escuché. Dos faltas. Una había sido que habían robado de lo que ya a ellos les pertenecía. ¿Cómo, pastor, que habían robado de lo que ellos ya les pertenecía? Claro que sí. Ellos habían robado de lo que ya les pertenecía porque lo habían prometido y lo extrajeron, gloria al Señor. Y al haberse quedado con algo de lo prometido, se llama robo. Por ejemplo, si yo te prometo a ti darte un par de zapatos y ya te los prometí, pero no te los doy y me quedo con ellos, yo estoy robando. Porque yo te hice una promesa, yo te prometí algo a ti y tú nunca lo recibiste. Y por eso la Escritura nos dice a nosotros que cuando nosotros prometamos algo, no tardemos en cumplirlo. Porque entonces si tardamos, entonces nos es pecado delante del Señor. Dile a tu hermano a tu lado: prometamos y no tardemos en cumplirlo. Entonces, el primer error de ellos es que habían robado. ¿Ok? Y de acuerdo con la carta de Tito para la iglesia, en el capítulo 2, versículo 10, recuérdense que solo estamos haciendo una remembranza, todo esto lo miramos en la primera parte del capítulo 5. ¿Ok? Tito nos dice en el capítulo 2, versículo 10, que evitemos robar o defraudar. Evitemos robar o defraudar. Y hablamos de que verdaderamente, gloria al Señor, eso es lo que estaba aconteciendo con Zafira y Ananías. Ahora yo le pregunto a usted, mi amado y mi amada, ¿sabía usted quién en realidad causó la muerte de Ananías? ¿Sabía usted qué fue el causante verdaderamente de la muerte de Ananías? Yo creo que abramos todos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, aquí vamos, mis amados, gloria al Señor, en Romanos capítulo 6. Y yo quiero que observen Romanos, recuerde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, y ahora Romanos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos, y después Romanos capítulo 6, versículo 23. 23. ¿Ok? ¿Está ahí, mi amado, mi amada? ¿Están ahí? Muy bien. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así. Dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos analizando esto. Porque la paga del pecado es muerte.
mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta sería, para Ananías y para Zafira, ¿por qué mentir? ¿Por qué mintieron? ¿Por qué engañar? ¿Por qué querer hacer algo bueno, pero al final hacer algo malo? Parecía que todo había empezado con una buena intención. Pero las buenas intenciones nunca justifican las malas obras. Y esto se puede ver con toda claridad. Si nosotros fuéramos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vaya conmigo que hoy no tenemos la proyección. Vamos a orar por nuestro hermano que no sabemos a dónde está, que es el que proyecta. Vamos a orar por él, claro que sí. No tengo ningún texto que me haya dicho de que no iba a estar aquí y eso es preocupante. Es preocupante cuando una persona que siempre está aquí no está. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Están ahí, mis amados? Mire lo que dice. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo voy a volver a leer. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Piensan ustedes que Ananías y Zafira pensaron de que verdaderamente podían engañar a Dios? Yo digo que sí, porque si no, no lo hubieran hecho. ¿Cómo vas a hacer una promesa y de pronto no la cumples? Yo me imagino que ellos posiblemente pensaron, de todas maneras, bueno, Pedro ni Juan se van a dar cuenta, mucho menos los otros, ¿verdad? Entonces, si no se da cuenta ni Pedro ni Juan, y bueno, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí había un problema. Sí había un problema porque Gálatas, el apóstol Pablo, escribe a la iglesia y dice que no nos engañemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, porque de Dios nadie se va a burlar. Y cada persona cosecha lo que siembra. Si yo siembro honestidad, cosecho honestidad. Si yo siembro verdad, cosecho verdad. Si yo siembro amor, recibo amor. Y si yo siembro bendición, ¿qué recibo? Bendición. Porque cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, en verdad, mis amados, ¿alguien pudiera acusar a Dios por esto? Yo me pregunto por qué ese momento no llamar a la policía y que le digan verdaderamente que Dios fue el culpable de la muerte de Ananías. Mi querido hermano y hermana, si usted puede dar vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Lo que me hace entender a mí que es Dios el que nos da la vida, cada mañana que yo abro los ojos, en cuanto abro los ojos, lo primero que le digo es, Señor, gracias por el soplo de vida. Y de pronto oigo a mi esposa, que ya anda en pie, porque ella se levanta mucho más temprano que yo. Y de pronto le digo, Señor, gracias por el soplo de vida que le diste a mi amada esposa. Y Señor, estoy seguro también que también soplaste sobre mis hijos. Y Señor, también te doy las gracias porque soplaste sobre cada hijo tuyo. Te doy las gracias por mis hermanos amados de que ya están despiertos y están trabajando.
Y así sucesivamente comienza mi oración. Pero ¿podemos culpar a Dios de algo que pasa? Si todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. ¿Cómo culpar a aquel que verdaderamente dio la vida? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos las criaturas creadas por Dios. Y ninguno de nosotros nos creamos a nosotros mismos. En primer lugar, respiramos su aire. ¿Es que acaso a alguno de nosotros nos llegó un cobro del PG&E de cuánto absorbimos hoy? ¿De cuánto aire respiramos? ¿Alguien recibe un bill aquí semanal o mensual de cuánto aire usted respira y yo? ¿Verdad que no? ¿Respiramos el aire de Dios? Estamos usando el cuerpo que Él nos regaló a nosotros. Ni siquiera este cuerpo es nuestro. Él nos lo regaló a nosotros. Así que cuando Él quiera, Él nos puede mandar a recoger en cualquier momento. ¿Y quién se molestaría con Dios? Es increíble cuando nosotros decimos como hijos de Dios: Señor, todo es tuyo, y de pronto algo es removido. Y hay personas que se molestan cuando algo es removido. Pero es que no le habíamos dicho que todo era de Él. ¿Es que acaso nunca como hijos de Dios le hemos dicho: Señor, tuya es la tierra, toda tu creación, todo lo que habita, todo lo creado, todo lo visible, lo invisible, todo es tuyo? Y de pronto algo se va. ¿Y pudiera alguien reclamarle a Dios en serio? ¿Quién va a cuestionar a Dios, mi amado? Amén, usted pudiera llamar a la policía, todo lo que usted quiera, pero la verdad es que no va a lograr nada. ¿Quién podría arrestar a Dios cuando algo pasa? ¿Quién causó este problema? No, pues de seguro fue Dios. Vayan a arrestarlo. Vayan a meter a Dios en la cárcel. Mi hermano, quiero decirle la verdad, que Dios nunca es culpable de ningún crimen. Pero sin embargo, yo tengo que ser honesto, que fue Dios el que miró el corazón de Ananías y de Zafira y dijo: ellos no se van a burlar de mí. Y antes de que todos sigan una línea equivocada, porque ahorita la iglesia está bendecida, la iglesia está en armonía, la iglesia está unida, y antes de que pase algo peor, los necesito remover y que la iglesia sepa que tiene un Dios vivo y de que Él, nadie se va a burlar de Él. Entonces me regreso a Romanos capítulo 6, versículo 23, donde una más, para que entendamos nosotros verdaderamente que la paga del pecado es la muerte. Diga conmigo: la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna. Tenía Ananías y Zafira, en el momento de haber extraído esa porción que habían dedicado a Dios, que le habían dicho a los apóstoles, que le habían dicho a la gente que le iban a entregar todo, y de pronto lo remueven. ¿Tenían ellos verdaderamente agradecimiento a Dios en ese momento? No. Se habían llenado una vez más de aquel ego de querer ser como alguien más. Miren el capítulo 5, regresemos a él, versículo 6, vamos a regresar al capítulo 5, versículo 6, y vamos a leer despacito, sin ningún problema. Dice el verso 6, mi amado, está ahí en Hechos 5, 6. Dice así: entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. ¿A quién habían sepultado? A Ananías. A Ananías.
Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Diga, la esposa no sabía nada ahorita. Ella no sabía nada de que Ananías había caído y lo habían sacado los jóvenes para afuera para enterrarlo. Y en el verso 8, Pedro dice algo. Dime, le preguntó, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿Lo vendieron por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Preguntó, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Está entendiendo lo que acaba de leer? ¿Por qué ponernos de acuerdo para mentir? ¿Por qué ponernos de acuerdo para engañar? Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Le está haciendo un reclamo a Safira. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. Yo estoy seguro que antes de que Ananías cayera, Pedro nunca pensó que eso iba a ocurrir. Pedro pensó que solamente le iba a llamar la atención a Ananías. Ananías posiblemente, pensó Pedro, se iba a arrepentir, iba a caer de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Pedro posiblemente iba a poner sus manos para orar, Señor, gracias porque pusiste convicción en nuestro hermano Ananías, pero no fue así. Ananías cayó, murió en ese momento. Entonces ahora Pedro ya tenía una conciencia de lo que iba a pasar con su esposa. Y por eso en el versículo 9, él dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta. Ahí estaban los jóvenes. Y ahora te llevarán a ti. Hermano, cuando yo leo esto, hay un dolor en mi corazón tremendo. Tremendo porque Dios había escogido a Ananías y había escogido a Safira como hijos de él. Los había perdonado, los había lavado con su preciosa sangre y los había escogido como instrumentos para que obraran en la iglesia. Pero nosotros entendemos que se les llegó a la cabeza a ellos querer ser alguien más de lo que se le había en ese momento permitido. Quisieron ser como quién. ¿Se acuerdan como quién quisieron ser? En serio. En el capítulo 4, al final. Bernabé. Hay unos que salieron diciendo Fileo. Yo no sé dónde sacaron Fileo. Ya por nada dicen filé miñón, ¿verdad? A Bernabé. ¿Qué es lo que aprendemos? De que nosotros cuando miremos a alguien hacer una buena obra, qué bueno que nos inspire, pero no quererla hacer con el pensamiento de querer nosotros elevar nuestro estado como que ya no fuéramos hijos de Dios. Aló. En mi país usamos una palabra donde decimos, es que este tiene pata. ¿Cuántos entienden eso de tener pata? O sea, cuando tú vas a un lugar, y es un lugar donde hoy allá es solamente gente, mira, tú no, ahí tú no vas a poder hacer eso. No te lo van a permitir. Entonces dice esta persona, es que yo tengo pata. O sea, tengo influencia. ¿Cómo dicen en México el tener pata? Palanca. Tienen palanca. Sí, también allá tenemos palanca. Pero yo creo que es una palabra barrio, ¿verdad? El tener pata.
Tener influencia. ¿A poco dicen nomás palanca? No, tiene que tener una palabra de barrio. ¿Ah? Ese tiene cuello. Mira, mi hermana, allá en Honduras dicen, ese tiene cuello. Yo le diría, pues todos tenemos cuello. Y también, ¿verdad? El que tiene patas, pues también yo tengo. No. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero a veces el problema de Ananías y el problema de Zafira es que ellos habían visto a Bernabé, miraron la reacción del pueblo, miraron cómo lo bendecía la iglesia, cómo hablaban de él. Oye, qué testimonio tan grande el de Bernabé. ¿Supiste lo que hizo? Oh, no sé lo que hizo. Cuéntame qué hizo. No, pues Bernabé vendió una propiedad y lo entregó toditito a los apóstoles para la ayuda de todos aquellos que están necesitados. De veras hizo eso Bernabé. Oye, qué gran siervo. Ese hombre sí es un hombre de Dios, haberse despojado. Y yo me imagino que toda la iglesia comenzó a hablar de Bernabé. Entonces, ¿qué pensó? ¿Qué pensó Ananías y Zafira? Dijo, oye, a mí me gustaría que hablaran así de mí. ¿Sabes qué? Vamos haciendo lo mismo. Se pusieron de acuerdo, hablaron ahí en el cuarto, como todos los matrimonios, donde tenían televisión, entonces podían hablar. No lo entendieron, ¿verdad? Algún día lo van a entender, gloria al Señor. Tenían bastante tiempo para hablar, gloria al Señor. O sea, no ponían novela, no había, ¿verdad? No había novela, no había celular, no habían redes, no había nada. Entonces el esposo y la esposa platicaban usualmente, hablaban. En este caso hablaron de eso. Oye, mira, ¿por qué no lo hacemos? Hay que seguir los pasos de Bernabé. No, sí, sabes que tienes razón. Y comenzaron ellos a planear y a figurar. Pero de pronto le llegó el pensamiento, oye, a lo mejor Pedro nos va a dar un lugar a nosotros aquí. Imagínate yo ser la mano derecha de Pedro. Imagínate tener pata, tener cuello con Pedro. ¿Has visto cómo sana a los enfermos? Que aún la sombra, ¿verdad? Y pone la mano. Dios mío, imagina tener ese poder. Oye, yo quiero saber cómo le hace. ¿Qué palabras dice? Es que a veces la gente cuando Dios obra y usa a un hombre de Dios, quiere escuchar las palabras que el hombre de Dios dice como que fueran palabras mágicas. No, usted no entendió. Piensan que son las palabras que dicen los hombres de Dios. Mas no saben verdaderamente que el que está haciendo el trabajo es Dios, usando a los hombres de Dios. Entonces, ¿qué piensa a veces uno? Es que si yo digo las mismas palabras voy a tener el mismo resultado. Pero es que el resultado no está en las palabras. El resultado siempre está en el corazón del hombre. Todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. ¿Y qué habrá pensado Zafira? No, hombre, a mí me gustaría estar ordenando a todas las mujeres, diciéndole todo lo que tienen que hacer ellas. A una las voy a poner a cocinar, a las otras a remendar, a las otras a hacer esto y hacer lo otro. Ya me imagino a todas las mujeres hablando de mí y siguiéndome a mí. Gracias a Dios que la iglesia no piensa así, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Gracias al Señor. Que aquí nadie quiere ser más que el otro. ¿Verdad que no? No, y si hay algo, pues aquí nos está enseñando el Señor que mejor que no retrocedamos el pensamiento. Y es mejor que nos arrepintamos. Porque así como le pasó a Ananías, miren el derecho y miren verdaderamente hasta dónde llegó Zafira. Dice, mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te van a llevar a ti. Quiere decir, lo mismo que le pasó a él te va a pasar a ti. ¿Por qué? Porque anduviste de seguidora. Es bueno seguir a alguien cuando se tiene el corazón correcto. Oye, es bueno seguir a alguien. Es bueno que alguien sea de inspiración, pero tener el corazón correcto.
No verdaderamente para pantallar, para que la gente lo vea a uno, para que hablen bien de uno. No. Bernabé no lo hizo con esa intención. Bernabé cuando lo hizo porque él miraba la necesidad. Él tenía algo que podía dar y él lo dio, no pensando lo que iba a pasar después. Aunque lo que pasó después fue algo muy grande para Bernabé. De eso hablaremos después. El versículo 10 dice: en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies ¿de quién? De Pedro. Entonces entraron los jóvenes, los mismos que habían recogido a Ananías. Al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado ¿de quién? O sea, se habían puesto de acuerdo los dos, entonces que había enterrarlo a los dos juntos, ¿no? Creo que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado en qué nos ponemos de acuerdo. Porque muchas veces escuchamos a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas, que tenemos que estar de acuerdo y ponernos de acuerdo, pero hay que pensar bien en qué nos vamos a poner de acuerdo. Porque hay gente que se pone de acuerdo en la maldad. Hay gente que se pone de acuerdo en hacerle mal a otra persona. Hay gente que se pone de acuerdo en el hablar mal de alguien sin tener ninguna prueba contundente. Y cuando digo prueba contundente, es que las pruebas de ellos es que a mí me dijeron. Y cuando vas con el que le dijo, y es que el otro te dice, es que a mí me dijeron. Y cuando vas con el otro y le dices, oye, ¿quién te dijo a ti? No, pues a mí me dijeron también. Esas no son pruebas. Esas no son pruebas. Oye, ¿cuánto tenemos que aprender aquí? O sea, la sepultan entonces al lado de su esposo, y el verso 11 dice: un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de este suceso. Pues yo le pregunto a usted, ¿cómo no va a haber temor en ese momento con la iglesia? A ver, levante la mano al que le gustaría terminar así. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué piensan que los registros bíblicos quedaron escritos para nosotros? Para que nosotros aprendiéramos de ellos, para que no nos pasen las mismas calamidades de ellos. Lo que les pasó fue catastrófico. Oye, mi amado, eso estuvo tremendo, estuvo horrible. Pero ¿por qué Dios lo dejó plasmado? ¿Por qué Dios permitió que se quedara plasmado la muerte de un hombre escogido y de una mujer escogida? ¿Eran escogidos o no eran escogidos? Claro que eran escogidos de Dios, pero su corazón se desvió. Ahora, lo sorprendente es el hecho de que una mentira de esa naturaleza, como lo vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Estaba depurando la iglesia. Dios quería que la iglesia se mantuviera ¿qué? Sana, firme, obediente, santa. Esa iglesia primitiva era tan santa y tan espiritual que el mentiroso dejó de mentir. El ladrón dejó de robar. El que quería hacer algo para pantallar se puso humilde. Pensemos un poquito, porque nosotros sabemos el relato de la historia, pero pensemos que si tú estuvieras en ese tiempo y nos transportáramos para ese momento y tú hubieras visto a Ananías caer. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Levanten la mano los jóvenes. Imagínense ustedes que ustedes fueron los que levantaron el cuerpo de Ananías. Oye, los jóvenes con los ojos así como búho, yo me imagino. Los sacan y las jovencitas están así y los jovencitos están cavando, haciendo el hoyo. Ninguno dice una palabra. Ahí no hay chisme.
No hay qué habrá pasado. Todo el mundo comenzó a tener temor de Dios en ese momento. Lo enterraron, lo sepultaron y se volvieron a parar en la puerta, pero no para chismear. Hay gente que se para en las puertas para chismear. ¿Aló? Y de pronto cuando Zafira cae y llaman otra vez a los jóvenes, le hicieron los jóvenes. No dijeron una palabra, nomás así. ¿Sabes lo que significa eso, va? En Nicaragua al que le hacen así. ¿Está conmigo todavía? Dios no podía verdaderamente permanecer en ella. Y Dios quería dar una lección. Dios quería decirle a su iglesia que Él había escogido una iglesia para limpiarla, para lavarla, para depurarla, para mantenerla santa en medio de toda la humanidad que la iglesia tenía. Pero eso es diferente a lo que hoy tenemos. No escuché muchos amenes. He dicho, eso es diferente a lo que hoy tenemos. Notemos también que el apóstol Pedro tenía un discernimiento tremendo que causaría admiración a cualquiera de nosotros. Y eso también yo creo que hace falta, porque hoy fácilmente las personas son engañadas. Los que no dijeron amén son los más engañados, porque aún creen que no los engañan. Yo por lo menos como pastor he admitido que me han engañado varias veces. Ahora está bastante difícil, ¿verdad? Ya después de 24 años pastoreando, en las primeras palabras ella que está mintiendo. Pero antes era un pastor pichón. Era un novato. ¿Aló? A través de los años el discernimiento en los hombres de Dios crece. Y a veces los hermanos dicen, uy, el pastor qué duro que es. No es que uno sea duro, es que ahora discierne todas las cosas que vienen y salen de la boca de los hijos de Dios. Oye, no hay muchos amenes hoy en la noche. Hoy están calladitos hoy. Están como los jóvenes que sacaron el cuerpo de Ananías y de Zafira. Esa clase de pecado no podía existir dentro de la iglesia. Escuche bien. ¿Qué le pasaría, qué pensaría usted de la gente que miente el día de hoy y cayeran muertos en nuestra iglesia? No, yo creo que, ¿sabe lo que pasaría con el primero muerto? Y que dé testimonio y esté mintiendo y ¡pah! Caiga. Y diga a su esposa, por mentiroso, pastor, por mentiroso, eso no fue lo que pasó. Oye, pueden pasar dos cosas. O la iglesia se queda vacía completamente, porque va a querer decir, yo no quiero que a mí me pase, pero si no quieras que te pase, entonces deja de mentir. En este capítulo 5 es imposible verdaderamente tratar de suavizar lo que está escrito. Yo no sé cómo le hacen los pastores que nunca hablan de este tema. O a lo mejor ellos también cayeran del púlpito, ¿ah? Por no decir la verdad, porque es que a veces no le quieren decir la verdad a la gente porque piensan que se les va a ir. Pero yo pienso siempre que si yo le digo la verdad a la gente, tiene dos opciones: se arrepiente o se va. ¿Para qué queremos tener una iglesia llena de mentiras? Si la gente quiere un cambio, la gente quiere cambiar, la gente quiere de Dios,
Y necesitamos mantener una iglesia pura de parte del Señor. Pero sin Dios no lo podemos hacer. Imagínense. Oye, ¿cuántos entierros tuvieran las iglesias? Dios mío, necesitaríamos un panteón nuevo. Aleluya. Dios mío, Dios mío. Imagínense usted, las empresas funerarias estarían haciendo muy buen negocio. Es más, dejo de ser ingeniero y me voy a una funeraria, hermano, a abrirla. Santo Cristo Jesús. Oye, me haría rico, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa hoy con los mentirosos? Los mentirosos hoy escapan. Lamentablemente, la mayoría de la gente hipócrita son la gente que no pueden resistir el evangelio. Dicen, no, el pastor predica muy pesado. El pastor da duro. Predica muy fuerte el pastor. Oye, ¿qué hubiera dicho Pedro si me escuchara predicar a mí? ¿Qué dijera Pablo si me escuchara predicar a mí? Estuviera diciendo gloria a Dios, aleluya. Estuviera diciendo, predica, pastor, predica. No hubiera tanto silencio en esta noche. Estuviera Pedro saltando, dando gloria a Dios. La gente que más miente no tiene intereses de asistir a los estudios bíblicos porque la palabra les habla. Oye, no hay mucho gloria a Dios, ¿verdad? Son los que menos van y siempre están excusados. Ellos mismos se autojustifican. O sea, pueden ir a un cumpleaños por la noche, pueden ir a comer, pueden ir a una pachanga, pero no van a los estudios bíblicos. No tienen interés, pero no saben que todo lo que siembran es lo que van a recibir. A la gente le gusta escuchar a los predicadores, pero no les gusta escuchar la verdad. Ellos pueden asistir a las iglesias, pero no pueden permanecer en ellas. Porque a los que los mentirosos les gusta es que los estén acariciando, que les estén lambiendo las llagas continuamente, que les digan que están bien cuando están mal. Y si tú le dices está mal, dicen me voy de esta iglesia, no hay amor aquí. No, se van de la iglesia porque les dicen la verdad y quieren buscar una iglesia que no les digan la verdad. Ananías pasó a esa iglesia, a la iglesia de donde le decían la verdad, a la iglesia donde encontró un montón de mentirosos. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? Estamos llenos de salvos, hijos de Dios. Ananías era un hijo de Dios, era salvo. Zafira era una hija de Dios, era salva. Pero ¿qué había pasado? Gloria al Señor. Habían mentido al Espíritu Santo y fueron separados en ese momento de la compañía. ¿De quién? Del Espíritu Santo y de sus hermanos creyentes. Cuando una persona miente, está haciéndose una separación, se está separando de la verdad. ¿Y quién es la verdad, pastor? La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno miente y engaña, se está separando de la verdad. Diga conmigo, yo no quiero mentir. Yo no quiero engañar. Porque eso significa que me estoy separando de la verdad. Y la verdad es Cristo. Me estoy separando. Entre más miento y entre más engaño, me sigo separando de Él. Ellos cometieron un pecado muy fuerte.
el apóstol Juan menciona ese pecado. Este texto está bastante fuerte, estoy pensando si se lo doy. ¿Está seguro? Abrimos primera de Juan. Conste que yo le pregunté si lo quería leer conmigo. Primera de Juan capítulo 5. Capítulo 5. ¿Está ahí conmigo? En primera de Juan capítulo 5. Cuando todos lleguen ahí digan amén. Y si no ha llegado, diga, espéreme, pastor. Ok, yo lo espero. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Está ahí? ¿Seguro? Mire esta cita bíblica. Después me voy a profundizar un día en ella para hablar mucho de esta cita. Dice el versículo 16, fíjense lo que dice el versículo 16. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. ¿Está ahí, mi amado? Si no tienes a tu hermano con Biblia, siéntate con alguien que cargue una. Dile, si alguno ve que su hermano está cometiendo, ¿qué dice? Si alguno ve a su hermano que está cometiendo un pecado, ¿qué dice? Que no sea de muerte, debe de pedir a Dios por quién. A ver, quiero que lea la Biblia, vamos, abra la boca. Lo voy a volver a leer una vez más. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado, que no sea de muerte, debe pedir a Dios por quién. Por él. Y Dios le dará ¿qué? Vida. Esto lo digo para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos bien todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Diga conmigo, no practica. Diga una vez más, no practica. Me voy a detener aquí porque ¿cuántos han jugado deporte en alguna vez en su vida? ¿Cuántos han estado en algún deporte en alguna vez en su vida? O sea, pertenecieron a un equipo. ¿Qué es lo que hace un equipo? No le escucho, estoy medio sordo. Practica. ¿Y cómo practica? ¿Practica de vez en cuando o practica consistentemente? Constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque quieren ser los mejores en lo que practican. ¿Está conmigo? El versículo que acabamos de leer ahorita, el verso 17 dice, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Versículo 18. Sabemos bien que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege. Quiere decir, le habla, le redarguye, le dice, no hagas eso, hijo mío. Y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Quiere decir, ellos practican el pecado. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Practicarlo. ¿Usted cree que Ananías y Zafira se iban a detener ahí?
Dios sabía que iban a seguir practicando la mentira y el engaño. Si ya lo habían hecho con el apóstol, no cualquier persona, con el apóstol. Es como cuando una persona le quiere mentir a un pastor. ¿En qué cabeza te cabe que le vas a mentir a un pastor? Nomás por quedar bien. Y al final, ¿con quién mal quedas? Con Dios. En una ocasión hace mucho tiempo atrás le decía a un joven: mira, tú tienes que aprender que aunque te pase la aplanadora, di la verdad. Porque acá muchas veces cuando estamos contando los eventos, nosotros nos justificamos y al otro lo ponemos como el malo y nosotros siempre como los buenos. ¿No le ha pasado? No se quede callado. ¿A poco usted en cuanto comienza una conversación dice: yo fui culpable? No es cierto. Usted siempre le quiere echar tierra al otro. Fue la culpa de aquel. Y cuando la gente comienza a cuestionar y cuestionar y cuestionar, después se da cuenta de que tú también fuiste culpable, solamente le querías echar tierra al otro. Por eso dijo Jesús: el que se sienta libre de pecado. Oye, eso lo tenemos que decir constantemente nosotros. Pero no para justificarnos, sino para hacerlo mejor. Para nosotros no mentir, para nosotros no engañar, para nosotros no difamar. Gracias a Dios que aquí nadie hace eso. Entonces Ananías y Zafira cometieron ¿qué pecado? Un pecado que lo llevó a la muerte. Diga conmigo: líbrame, Señor, de cualquier pecado de muerte. Ahora, lo sorprendente es que ese pecado no podía existir en la iglesia primitiva. Dios quería depurarla para que nosotros aprendiéramos hoy en nuestros tiempos de que verdaderamente la santidad, el arrepentimiento es necesario en la iglesia de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Voy a pedirle al grupo de alabanza rápidamente que pasen, porque tenemos 5 minutos para adorar. Voy a pedir a todos los que están conectados que también nos acompañen a adorar. Cierran sus ojos ahí donde están. Yo creo que hay cosas importantes que necesitamos nosotros. No estés esperando que te haga el llamado. Ven a adorar, te dije, ven a adorar. Adorar a Dios, tú no vas a hacer nada conmigo, tú vas a adorar al Señor. O sea, ¿cómo estás en la casa de adoración y no quieres venir a adorar? Bien pasa adorar a Dios. Vas a hablar un poquitito con Él. Yo creo que es necesario de que hablemos con Él, que le digamos algunas cosas. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mientras los músicos deciden qué van a adorar, Señor, en nuestra humanidad queremos pedirte perdón como hijos tuyos. Hay tantas cosas que podemos aprender hoy, Señor. Tantas cosas que podemos aprender de Ananías y de Zafiras. Tantas cosas que podemos imaginarnos, suponernos, especular. Pero la verdad es una, Señor. Es que habían mentido a tu Santo Espíritu. Habían tratado de engañar a Pedro. Querían tomarle el pelo, pensando de que tú no le ibas a dar discernimiento a Pedro para ver el engaño, la mentira que su corazón traía.
Señor, ¿por qué mentir? ¿Por qué tratar de engañar a una persona solamente para vernos bien? Sería como ponernos una máscara que no es real. Sería como tener una apariencia de lo que verdaderamente no somos. Yo creo que hoy todos tenemos que en algún momento de nuestra vida pedirle perdón al Señor y darle las gracias por ese Dios tan paciente que tenemos, por ese Dios que está tan lleno de misericordia, que nos ha guardado de caer como Zafira y Ananías muchas veces, que nos ha guardado el Señor de enviarnos una palabra para que reaccionemos, para que vivamos más acercándonos más al Señor, para que continuemos siendo verdaderos y no tratemos de aparentar algo. No tratemos de aparentar algo que verdaderamente nos traería una tragedia a nuestra vida. Seríamos avergonzados en algún momento de nuestra vida. No caeríamos tal vez como Ananías ni Zafira, pero creo que sería una vergüenza que alguien nos quitara la máscara y nos dijera un día que somos mentirosos, que hemos engañado al decir lo que dijimos. Dios quería guardar el corazón de su iglesia, de aquella iglesia primitiva que Él estaba formando y la estaba enseñando. Todo esto Él lo permitía y lo hacía para que la iglesia aprendiera que ahora no estaban delante de los ídolos, ahora no adoraban a ídolos hechos por las manos de los hombres, ahora no estaban adorando a una deidad que podían formar y ver. Ahora adoraban a un Dios vivo, al Dios invisible, al Dios todopoderoso, pero lleno de misericordia. Y Él quería que la iglesia se enamorara de Él, que en la iglesia entrara el temor, como dice Salmo, como nos encontró en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Él quería que entrara temor, que entrara respeto a su congregación, que entrara respeto a los santos, que cuando hablaran de Dios no lo hablaran en son de burla, no lo hablaran en son de enjuiciar a alguien, sino que lo hablaran en son de un respeto, para que su hermano y su hermana entraran en un arrepentimiento, no para enjuiciarlos, no para hacerlos ver mal, sino para traerlos a un arrepentimiento, para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo estaba incorrecto delante de los ojos de Dios. Hoy la gente apunta para enjuiciar, hoy la gente apunta para hacer sentir mal a las otras personas, hoy la gente apunta para verdaderamente aplastarlos o removerlos de los lugares donde están. Pero Él no quería eso. Él quería que la iglesia orara, que la iglesia se arrepintiera, que la iglesia tuviera tanto amor que pudiera haber una falta en alguien y lo trajera al arrepentimiento. Vine a postrarme, vine a decir, Señor, perdónanos. eres mi Dios. Perdónanos si te hemos hecho, Señor. Solo tú eres grande. Perdónanos si hemos pecado, Solo Señor. tú eres digno. Perdónanos si hemos fallado. Es asombroso para mí. Señor, perdónanos, Señor, por lo que hemos prometido y hasta hoy no hemos cumplido. Vine a postrarme. Señor, ahora aprendemos Vine a decir que hay que cumplir lo que prometemos. eres mi Dios. Y perdona que no lo hemos hecho, Señor. Solo tú eres grande. Gracias por habernos dado este tiempo Solo tú eres para reflexionar. digno.
para entender que tu misericordia se extiende sobre todos nosotros. Pero queremos ser gente reales, Señor. Tú eres el Rey. Queremos ser hijos reales tuyos, Señor. Guarda nuestros labios del engaño. Guarda nuestros labios de la mentira, Señor. Al mundo que creaste, nos arrepentimos por todos nuestros pecados, Señor. y pobre te Por todas nuestras faltas, Padre. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón constantemente. Espíritu Santo, no permitas que engañemos, que mintamos. No permitas, Espíritu Santo de Dios. Guarda nuestro corazón, Padre. Solo tú eres grande. Guárdanos, Señor. Solo tú eres digno. Que todo lo que hagamos lo hagamos en amor.